Durante la pandemia de COVID-19, mientras toda nuestra atención estaba puesta en los pulmones, en el sistema inmunitario, algo se estaba rompiendo en silencio. Un misterio médico que tuvo lugar en un sitio que nadie se esperaba, nuestra boca. Vamos a ver qué se escondía detrás de esta factura oculta. Bueno, pues vamos a meternos de lleno en el asunto. Y esta es la pista central de nuestro misterio: un diente partido por la mitad. Lo que estamos viendo, con esa tinción azul para que se vea bien la grieta, es una fractura radicular vertical. Y ojo, no pensemos que esto es una simple mella, no. Esto es, para un diente, una lesión catastrófica. Y claro, esto nos lleva a la gran pregunta, la que se hacían dentistas de todo el mundo mientras la crisis sanitaria avanzaba. ¿Por qué? ¿Por qué de repente empezaron a haber muchísimas más fracturas de este tipo, tan graves? Primera parte. El misterio dental de la pandemia. Para resolver este caso, lo primero es situarnos. Hay que entender la extraña escena del crimen con la que se empezaron a topar los dentistas. Por todo el mundo, los dentistas empezaron a darse cuenta de una tendencia muy rara y, la verdad, bastante alarmante. Porque aunque las urgencias dentales en general bajaron casi un 40%, este tipo de lesión tan específica y severa parecía que iba para arriba. La gente llegaba a la consulta con los dientes literalmente partidos. Y para que nos hagamos una idea de la gravedad del asunto, no estamos hablando de un pequeño desconchón. Una fractura radicular vertical es una grieta profunda que va desde la corona hasta la raíz, por debajo de la encía. Es tan grave que en la mayoría de los casos el diente no tiene salvación. Hay que extraerlo. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Pasamos a ver cómo un grupo de investigadores en México decidió convertir todos esos rumores y sospechas en datos, en ciencia pura y dura. Nos vamos a la ciudad de Chihuahua. Allí un equipo de dentistas dijo: «Hasta aquí hemos llegado». En plena pandemia empezaron a recoger y analizar de forma sistemática todos los dientes fracturados de sus pacientes. Querían saber si de verdad había un patrón, si esto era algo real. Y esta imagen lo dice todo. Es la prueba del delito. Reunieron toda la evidencia física, 26 dientes fracturados en total, para analizar las pistas directamente, como si fuera la escena de un crimen, vaya. La cosa se empezó a poner de lo más interesante cuando los datos revelaron varias pistas que, bueno, iban en contra de todo lo esperado, de lo que decían los libros de odontología desde hacía décadas. La primera gran sorpresa: el perfil del paciente típico y del diente afectado era justo al revés de lo que la ciencia dental sabía hasta ahora. Los patrones de toda la vida se habían invertido por completo. Históricamente, este tipo de fracturas afectaba a los hombres 3 veces más que a las mujeres. Pero los datos de la pandemia mostraron un giro de 180 grados. Más del 60% de los casos eran mujeres. Esto, claro, nos hace pensar si la carga del estrés de la pandemia se distribuyó de forma desigual. La siguiente pista apuntaba a los dientes de atrás, los molares, las piezas más potentes que tenemos. Eran las víctimas principales, con más del 80% de los casos. Y esto chocaba con la idea de que los premolares, que son más pequeños, eran los que más riesgo tenían. Y aquí viene la pista que dejó a todos boquiabiertos. Casi el 16% de estas fracturas tan bestias ocurrieron en dientes que estaban perfectos, dientes vírgenes, sin caries, sin empastes, sin nada, dientes sanísimos que de la noche a la mañana se rompían. Entonces, ¿qué demonios podía estar pasando para que dientes sanos se partieran así? Los investigadores tenían un sospechoso principal, uno que todos, absolutamente todos, sentimos durante aquellos meses. La conclusión del primer estudio apuntaba directamente a la presión psicológica brutal de la pandemia. Usaron el término angustia permanente, y esa, parece ser, era la clave de todo. Es que esa angustia tiene una válvula de escape física, un comportamiento que se conoce como bruxismo. Es ese acto involuntario de apretar o rechinar los dientes, sobre todo por la noche, sin darnos cuenta. Y se puede llegar a ejercer una fuerza descomunal. Ese fue el mecanismo clave del misterio. La cadena de acontecimientos, por tanto, era bastante clara. Por un lado, un estrés y una ansiedad generalizados, una crisis de salud mental colectiva. El cuerpo responde a ese estrés apretando los dientes, con más bruxismo. Y el resultado final es que una fuerza tan extrema y repetitiva acaba superando la resistencia de los dientes y estos se rompen. Pero claro, una cosa es tener una teoría muy sólida y otra cosa es demostrarla, sin lugar a dudas. Hacía falta un segundo estudio, la prueba definitiva que conectara las fracturas con la pandemia y convirtiera la hipótesis en un veredicto final. Y este análisis final iba a ser la clave para saber si el pico de dientes rotos era una casualidad o una consecuencia directa. Lo que hicieron fue muy simple y muy brillante.
Compararon las fechas de las fracturas con las cifras oficiales de la pandemia en esa misma región. Y aquí está, la prueba definitiva, el momento en que el caso quedó resuelto. Fíjense bien en el gráfico. El número de fracturas se dispara de una forma increíble en febrero de 2021. 11 casos. Casi el doble que en los meses anteriores. La conexión era innegable. Ese pico de fracturas dentales coincidía perfectamente, al milímetro, con el primer gran pico de casos y de muertes por COVID-19 en Chihuahua. El estrés de la ola más letal de la pandemia estaba literalmente rompiendo los dientes de la gente. Al final, este pequeño estudio de Chihuahua es un reflejo potentísimo de una experiencia mundial. Nos enseña que el estrés colectivo tiene consecuencias físicas reales y generalizadas, que la conexión entre mente y cuerpo no es una idea abstracta, es una fuerza muy tangible, y que nuestra salud puede verse afectada por eventos sociales de formas que ni nos imaginamos. Y todo esto nos deja con una última pregunta flotando en el aire. ¿De qué otras formas ocultas nuestro cuerpo nos pasa factura? ¿Qué otras cicatrices invisibles nos ha dejado el estrés de los últimos tiempos?